cada padre en este día. Génesis capítulo 1, vamos a leer el verso 11 y luego vamos a ir a Génesis 2. Y quiero hablar en este día sobre el tema creado para mi jardín. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar en este día. Dios te va a hablar en este día. Verso 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Diga conmigo, y fue. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios dice algo, tiene que ser así? Por eso cuando Dios te dice algo y tú dices amén, lo que estás diciendo es así es. Por eso usted no le puede decir amén a cualquier cosa, porque se está ligando a lo que oye. Por eso Cristo decía: tened cuidado o velad lo que oís, porque no todo lo que oyes edifica, y no todo lo que entra por tus oídos está diseñado por Dios para bendecir tu vida. Pero cuando Dios dice algo, es así, y fue así. Verso 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Diga conmigo, plantó. Dice: y lo puso al oriente, y puso, diga conmigo, puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vayan al verso número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, diga, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Diga conmigo, creado para mi jardín. Quisiera comenzar con un repaso, porque este mensaje es parte de la serie que comenzamos la semana pasada, titulado Tomando Dominio. Y la semana pasada hablé sobre el tema mentalidad de reino, y dijimos que la palabra mentalidad significa un modo o forma de pensar. Dijimos también que es un hábito o característica de una actitud mental que determina cómo usted reaccionará o responderá a las situaciones. De aquí extraímos el principio que no es tan importante lo que usted esté atravesando, sino la mentalidad que tiene mientras está cruzando esa crisis. Usted va a tener dificultades en la vida. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Usted tendrá sinsabores, tendrá crisis, en ocasiones tragedias, vendrán malas noticias. Eso es inevitable. Lo que usted puede evitar es tener una actitud pesimista, una actitud de derrotado, una actitud de fracaso, porque lo importante en medio de la crisis es la mentalidad con la cual usted se acerca a lo que pueda estar viviendo en un momento. También hablamos que la palabra dominio significa control o ejercicio del control. Significa soberanidad o un territorio o esfera de influencia.
También definimos la palabra dominio como autoridad suprema o poder a través de autoridad legal. Y establecimos la semana pasada que no se puede tener dominio, no se puede ejercer dominio en una actitud de pasivismo o inactividad. Porque entendimos que en la Escritura se establece enfáticamente que la voluntad y la intención de Dios para cada uno de sus hijos es que vivan en dominio y no dominado, que vivan conquistando y no conquistados, que vivan poseyendo y no poseídos, que vivan arriba y no estén abajo, que vivan prósperos y no necesitados, que vivan sanos y no enfermos, que vivan bajo control y no controlados. Y establecimos que nuestro mayor problema muchas veces como iglesia y como personas es que no pasamos suficiente tiempo pensando, porque a veces vivimos en el ahora, vivimos en el momento, vivimos solo la ocasión. No tenemos planes inspiradores, no tenemos una razón de por qué levantarnos mañana. Vivimos en el momento presente, pero Dios está invitándonos a que seamos gente, que nos convirtamos en personas pensantes. Y dijimos que para llegar a ejercer dominio necesitamos fructificar, necesitamos multiplicarnos, necesitamos llenar la tierra para eventualmente ejercer dominio donde Dios nos ha puesto. Cuando empezamos a pensar, cuando empezamos a reflexionar, Dios nos dará tres cosas: nos dará conceptos nuevos, nos dará ideas nuevas y nos dará discernimiento. Y también establecimos la semana pasada que todas estas cosas representan semillas. Diga conmigo: semilla. Y discutimos que todo en el reino comienza en forma de semilla. Que es una semilla? Una semilla es la promesa del futuro. Por eso cuando usted piensa, está viviendo y accesando su futuro. Tu futuro lo que contiene es una promesa. No es una tragedia, no es una crisis. Quizás usted dice: pastor, pero en este mundo cosas nos van a suceder, y es una verdad. Pero antes de que la tragedia haya o venga, suceda, escuche bien, Dios ya ha hecho una promesa de que te va a sacar al otro lado a pesar de lo que la vida te pueda presentar. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día. Tu futuro contiene una promesa. La Biblia dice que nadie es probado más allá de lo que es capaz de soportar, porque con cada prueba también Dios tiene una salida. En otras palabras, la salida estaba antes de la prueba. En el reino Dios siempre se anticipa a lo que tú puedas vivir en el mañana. Por eso es que ya tú tienes abogado antes de haber sido acusado. Por eso es que ya tienes, yo no sé si me está entendiendo, ya Él te dijo vencedor cuando todavía tú estás llorando. Gedeón, hombre fuerte y valiente, cuando todavía estaba escondido en la caverna. Dios siempre se anticipa a lo que nosotros vamos a enfrentar mañana. Esto es tan poderoso que ya Dios ha hecho el orquestamiento necesario que tú necesitas para encontrarte con los recursos que vas a necesitar para el cumplimiento de tu visión y de tu sueño. Esto es tan poderoso que lo que Él ha dicho acerca de ti no lo dijo después que tú naciste, lo dijo antes de tu haber nacido. Por lo tanto, si Dios lo dijo antes de tu haber nacido, no hay diablo en el infierno que pueda cancelar lo que ya Dios ha establecido acerca de tu vida. El problema es que no pasamos tiempo pensando. Y en cierta medida la iglesia le ha robado a la gente la capacidad de pensar, porque hemos excusado nuestra inhabilidad y deseo de pensar por lo que le llamamos el mover del Espíritu Santo. Yo a veces veo los programas que se establecen sujetos a cambios por el Espíritu Santo, y a veces es que no nos queremos sujetar a orden. No nos queremos sujetar a orden. Y a veces excusamos nuestra pobre planificación y hacemos responsable a Dios por nuestro propio desorden. Es que Dios me está dirigiendo. Si hubiera pasado tiempo pensando, Cristo nunca erradicó la capacidad de la gente pensar. Dice que hombre que va a salir a la guerra primero no piensa si puede enfrentar el ejército que viene en contra. También dijo que persona que no se pone a edificar una torre no piensa si tiene todos los materiales necesarios, no vaya a hacer. Por eso es que muchas veces el impulso que a usted le da, llamado del Espíritu, no es otra cosa que help me, Lord. Y el pobre Dios, por así decirlo, paga las consecuencias.
Y la gente se pregunta, y yo te vengo a anunciar hoy que si pasáramos un poco de tiempo más pensando, evitaríamos muchas de las malas decisiones que hemos tomado hasta ahora. Usted es producto y resultado directo de lo que usted piensa. Proverbios lo dice, de acuerdo a como el hombre pensare, así será quien él. De hecho, su vida hoy es una reflexión de lo que está en su mente. Voy a repetir, la gente dice, ¿cómo tú estás ahí? Como Dios quiere. Si tú estuvieras como Dios quiere, quizás no te estuvieras quejando tanto. Si tú estuvieras como Dios quiere, quizás no estuvieras viviendo en ese apartamento que llevas 8 años cuando ya Dios... Si tú estuvieras viviendo como Dios quiere, no estarías subyugado a un jefe que hace rato le debiste de haber dado una patada para ir a... yo no sé si usted me está entendiendo en este día. Dile al que está a tu lado, Dios me va a hablar en este día. Dios me va a hablar en este día. Dios me va a hablar en este día. Usted es resultado directo de lo que usted piensa. Dime lo que está en tu mente y yo te diré lo que va a estar sucediendo a tu alrededor. Si tú quieres cambiar lo que está sucediendo afuera, cambia lo que está pasando adentro. La Biblia lo dice de esta manera: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dime si tu alma está creciendo. Dime si tus pensamientos se están exponiendo a cosas extraordinarias y cosas mayores. Dime si tus pensamientos están cambiando a pensamientos de abundancia en vez de escasez, de prosperidad en vez de maldición, de victoria en vez de derrota. Y yo te diré que cuando tú llegas a tu futuro, ya Dios había preparado todo lo que tú necesitas, porque estabas accesando de antemano lo que Dios te había revelado por medio del pensamiento. Pensar, dale un codazo a alguien y dile: piensa. Si cuando empezamos y comenzamos a entender y a comprender el propósito de Dios para que nosotros dominemos, tenemos que entender que el propósito principal de estos es revelar al mundo natural la voluntad y la mente de nuestro Dios. Dios es un Dios que habita en una esfera sobrenatural. Por eso en el capítulo 1 del libro de Génesis, la creación del hombre en su inicio fue una creación sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo creó invisible. Dios es espíritu y todo lo que Dios hace carga la genética particular de quien Dios mismo es. Pero en el capítulo 2, Dios hace algo extraordinario, y es que no crea, sino que forma. Diga conmigo: forma. Y aquella formación lo que iba a hacer era que iba a contener el depósito espiritual que Dios había creado en el espíritu del hombre. Dios tomó entonces lo invisible, lo puso en el cuerpo visible, para que el hombre entonces se relacionara con todo lo que iba a gobernar y a dominar y pudiera ejercer dominio sobre aquello. Por eso usted nota que en Génesis capítulo 2 verso 7 dice que Dios formó al hombre. Note que no lo hizo, lo formó. Primero lo crea el ente espiritual, el ente sobrenatural, lo invisible, y luego crea lo visible, forma lo visible. Pero la palabra formación ahí tiene una implicación interesante, porque formar algo requiere proceso, requiere edificación. Y cuando usted está edificando algo, cuando está construyendo algo, usted muchas veces necesita ciertas cosas que le ayuden en el proceso de la construcción. Y cuando nosotros estábamos construyendo este templo, se pusieron en la parte de afuera andamios, scaffolds. Se pusieron unos andamios que ayudaban a los constructores, a los pintores, a los que estaban poniendo sheetrock, a los que estaban poniendo a la corona arriba en el techo. Todas estos andamios ayudaban a la gente a accesar lugares que normalmente fueran difíciles de llegar si no hubiese un andamio. La idea era facilitar el proceso de construcción. Y usted tiene que entender que cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida, cuando Dios empieza a formar algo en tu vida, pone a tu alrededor ciertas cosas temporeras para que usted pueda lograr y Dios pueda cumplir y accesar y pueda terminar lo que ha comenzado en usted. Muchas veces nosotros nos arraigamos a lo que Dios ha puesto en nuestra vida temporero. Los andamios son temporeros, no son permanentes. Tan pronto nosotros acabamos ese segmento de afuera, el andamio hubo que quitarlo, no se podía quedar. Si hubiera venido un constructor y nosotros dejamos el andamio, dice: eso no va ahí. Eso se supone que hubiera sido temporero, eso no era para que fuera permanente. Muchas veces Dios ha puesto gente
en tu camino, cosas en tu camino, instituciones en tu camino, que no era para que estuvieran permanentes, era para que estuvieran temporeras. Era simplemente parte de lo que Dios usó para llegar a tu vida a áreas que era difícil llegar de otra manera. Muchos de ustedes todavía tienen el andamio de la denominación que pertenecieron 35 años atrás. Todavía muchos de ustedes tienen el andamio de aquella persona que Dios usó 20 años atrás. Y hace rato que Dios te está diciendo: quita ese andamio, ya esa persona cumplió con el propósito por el cual yo la traje a tu vida. Muchos de ustedes están arraigados a experiencias que simplemente Dios utilizó. Muchos de ustedes creen que el culto no estuvo bueno, si no se estremecen el pelo, dicen 2 o 3 sicamanda. Hace rato que ese andamio debió haberse quitado, porque Dios está haciendo otra cosa en tu vida. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día. Los andamios son temporeros, no son permanentes, porque el propósito es hacer algo en tu vida con un periodo específico de tiempo, hasta que Dios termina eso que está comenzando en ti. Andamios. Todavía tú estás llorando a aquel que pasó 10 años atrás. ¿Y cómo me ayudó cuando yo era nuevo convertido? Si estuviera en mi vida todavía, quizás, ¿sabes qué? Aquella persona no es la que tú necesitas ahora. Yo no necesito la enfermera que me dio el biberón cuando yo nací. Yo no necesito que mami me trate como un bebé ahora. Yo necesito que me trate como un hombre. Y todavía muchos de ustedes están arraigados, oye bien, arraigados a cosas y experiencias, a denominaciones e instituciones que hace rato Dios las pasó ya, porque cumplieron el propósito para el cual Dios las había puesto en tu vida. Lord help me. Si Adán fue creado del polvo de la tierra, y como polvo Dios estaba perfeccionándolo y refinándolo, porque necesitaba forma. Y este proceso requirió cierto grado de paciencia para terminar el proceso. Nosotros no siempre somos así, porque nosotros juzgamos a otros por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Por eso es que la mayoría de nosotros, cuando hace algo indebido, siempre buscamos justificar por qué lo hicimos. Por ejemplo, el varón le dice a la esposa: me compraste lo que te pedí. Ella le dice: no tuve tiempo. Él se molesta y le pelea. Ella le dice: recogiste el garaje. Y él dice: bueno, yo empecé pero no pude terminar. Él la juzgó a ella por sus acciones, pero se está juzgando a él por sus intenciones. Lo importante era que yo comencé, no era tanto que yo tenía que terminar. Sí, muchas veces yo hay 4 o 5 chocos de mujeres. Aquí hay garajes revolcados, empezando por el mío. Muchas veces nosotros somos bien duros con otra gente, pero a veces no lo somos con nosotros mismos. Y debe ser de la otra forma: exigente contigo, pero paciente con los demás. Lo voy a repetir: exigente contigo, pero paciente con los demás. Mira al que está a tu lado y dile: ten paciencia conmigo. Dios me está formando. Dios me está formando. Dios me está formando. Esto es libertador para muchos varones. Díselo: aprovechate, brother, aprovechate. Aprovechate. Por eso note esto y entienda este principio, hermanos. Cuando usted nace de nuevo, usted va a necesitar en muchas ocasiones áreas de su vida, en muchas áreas de su vida, va a necesitar una influencia tremenda de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque quizás esa área no fue expuesta a otras cosas en el pasado. Aquí hay muchos hombres que son trabajadores, que cuando uno lee el texto, la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Ellos no se pueden identificar con eso, porque por naturaleza son trabajadores. Son hombres que fueron expuestos ¿a qué? A una familia, a un padre, a una madre que trabaja. Pero hay personas que no fueron expuestos a eso, por lo tanto necesitan una influencia más poderosa de la palabra en unas áreas de su vida. Y usted tiene que entender que usted naturalmente va a responder a unas cosas, mientras que otros no va a ser natural. Necesitan una obra del Espíritu Santo en esa área de su vida para que puedan elevarse al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esto es importante porque todos estamos en un proceso. Diga conmigo: proceso.
Por eso usted puede notar que una persona puede tener una fe que levanta a los muertos, pero vive en total necesidad económica. Entonces a veces nosotros decíamos, bueno, esta persona tiene una unción tremenda, y creíamos que la unción vindicaba o que hacía cierto la situación económica que esa persona podía vivir. Y la gente pensó, bueno, para ser una persona bien ungida, entonces uno tiene que estar en una tremenda necesidad. Pero eso no es lo que eso quiere decir. Una persona puede haber sido expuesta y puede tener un don del Espíritu Santo extraordinario, pero a la misma vez puede haber sido cancelado en su mente de principios y enseñanzas que nos indican lo que Dios quiere para nosotros en una área financiera. Por eso es que usted no puede creer todo lo que el mundo le dice. Si Dios te ha dicho que vas a caminar en prosperidad, crea que Dios le dijo que va a caminar en prosperidad. Aunque el sistema te haya dicho lo contrario, aunque el mundo te haya dicho lo contrario, aunque tu familia te haya dicho lo contrario, cree que Dios ha dicho que tú vas a caminar en abundancia y tendrás lo necesario para cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Quizás te criaste en una familia bien humilde, bien escasa, no había muchos recursos y tú crees que esa es la forma. Dios me ha enviado a decirte hoy, cambia tu mentalidad, porque Dios quiere que tú te ajustes a lo que Él ha revelado, no lo que la gente está hablando y está diciendo. Comienza a creer que a medida que tú renuevas tu forma de pensar y desarrollas una mentalidad de reino, Dios va a causar que la suficiencia y la abundancia se encuentren contigo. Usted no es parte de una línea de ensamblaje. Usted es único, es especial. Dios te formó. Dios tomó tiempo para formarte. Por eso es que somos diferentes. Unos más flacos, más gordos, unos más altos, más bajitos. Somos diferentes. Dios se tomó tiempo en formarte. Por lo tanto, Él te va a entregar todo lo que te ha prometido, aunque le tome tiempo cambiar tu mentalidad, aunque le tome tiempo forjar nuevos pensamientos. Dios va a hacer y va a cumplir todo lo que Él ha pretendido. Tus padres no fueron los que te formaron, Dios fue el que te formó. Tus padres accedieron a una invitación simplemente. Pastor, pero es que yo no vengo de una familia. Yo fui producto de una noche. Yo fui producto de un adulterio, de una fornicación. Yo fui producto de una relación amorosa de mi padre y de mi madre. ¿Sabes qué? Ahora mismo eso es irrelevante. Lo que es importante es que tú llegaste. Y si llegaste es porque Dios quería que tú llegaras hasta aquí. Si estás aquí, Dios te va a proveer todo lo necesario. A mí no me importa cómo tú llegaste. Lo que a mí me importa es que tú sepas lo que Dios dice acerca de tu vida en este momento. Y si tú sabes lo que Dios ha dicho, vas a ver la mano de Dios poderosamente en ti. Por eso tú tienes que entender quién eres. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a quién. ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? El problema, mi amado hermano, es que nosotros no nos apreciamos y no nos amamos como debemos de hacerlo. Por eso usted se debe respetar a sí mismo, amarse a sí mismo. Párate en el espejo. Muchos de ustedes van a tener que hacer este ejercicio. Párate en el espejo, bien paradito, bien de cerca. Úntate brillantina alca si te tienes que untar. Ponte ahí bien cuadradito como un dulce coco. Párate ahí y dile, eso que Dios creó se ve bien. Eso que Dios creó se ve bien. Yo soy especial. Te habían dicho otra cosa, pero Dios dice lo contrario. Te habían dicho que eras bajito, gordo, narizón, orejón, pero Dios dice te ves bien. A mí me caes bien. Y si a mí me cae bien, el resto es irrelevante. Dile a dos personas, te ves bien, fíjate, te ves bien, te ves bien, te ves bien. Si Dios me formó, me parezco a Él, y tendré todo lo que Él me dio. Si Él dijo que yo voy a prosperar, voy a prosperar. Si la palabra dice que Él va a enderezar mesas delante de mis angustiadores, es cuestión de tiempo a lo que Dios ordena por donde yo voy a caminar. Si Dios dijo que Él iba a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, baby, get ready. Es cuestión de tiempo. Dios va a proveerme todo lo que yo necesito para hacer toda la voluntad de Dios. Yo he sido creado a imagen y semejanza de mi Dios, y Dios me formó y está tan interesado en mí que Él mismo vino al planeta a rescatarme. Y si hubiera sido el único que hubiera estado en el planeta, créeme, Cristo hubiera ido a la cruz del Calvario y allí hubiera entregado su vida, porque para Él yo valgo, para Él tengo estima, para Él tengo valor, para Él tengo identidad, para Él soy especial, para Él soy importante, para Él soy alguien digno de que Él viniera a rescatarme. Help me, Lord. Yo no comparto la idea de que Dios vino a buscar una porquería.
Cuando usted va a buscar una porquería, da una porquería. Nada sin valor requiere algo con valor para rescatarlo. Let me say that again. 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 Yo no tengo que degradar la dignidad del hombre para ser superior a la de Dios, porque la de Dios no depende de lo que a mí me sucedió. Esto se entendió. Esto se entendió. Yo no tengo que degradar al ser humano. El pecado distorsionó al ser humano. El pecado lo ha hecho ser cosas, mi amado hermano, que humanamente son cosas detestables. Pero cuando Dios mira al humano, Él está viendo a alguien que vale la pena rescatar. Que vale la pena rescatar, que vale la pena descender como ellos. Por eso la Biblia dice que hemos sido comprados con la preciosa sangre. Óigame bien, esto no fue con 2 o 3 moneditas o 2 o 3 centavos. Por cuanto yo tengo un valor intrínseco en mí. ¿Por qué? Porque he sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios mismo se dispuso en venir a buscarnos para restaurarnos. Por eso es que yo puedo decir: yo soy de Dios. Help me, Lord. Todos procedemos de Dios. El hecho de que algunos puedan estar distorsionados por el pecado no los hace una persona indigna. Y aquí es donde la religión pone superioridad entre una raza y otra. Por eso estamos donde estamos en relación a la religión. Porque aún la propia religión ponía y oprimía razas porque no se parecían a ellos. Y lo que usted y yo tenemos que entender es que Dios nunca nos mandó a dominarnos los unos a los otros. Dios mandó a dominar lo que nos había entregado como herencia. El ser humano no es para dominarse el uno al otro, sino para amarse, respetarse, para darse valor, para cuidarse, para protegerse. De toda la creación, Dios nunca le dijo a Adán: domina sobre la mujer. Lo que el pecado causó fue que distorsionó los roles. Y Dios le dice a la mujer: ahora por tu desobediencia, tu deseo será el de tu marido. Pero cuando Cristo aparece en escena, Él toma ese deseo y no pone al varón sobre la mujer, sino lo que hace es que establece un canal de autoridad y los pone a los dos y dice: ahora ambos van a ser lo que eran Adán y Eva en el principio. Serán uno solo. Por eso antes del pecado, Eva se llamaba Adán. Léalo, capítulo 5. No hay tal cosa como que el hombre es superior a la mujer. El hombre tiene diferentes responsabilidades que la mujer, pero no es superior. Entonces el pecado distorsionó eso, pero Cristo lo ha restaurado. Por eso en Hechos 17:26 dice: de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Todo el linaje de los hombres. Ahora, note bien, porque Dios forma a Adán y lo pone en un jardín y allí desata su propia bendición. Note bien, Dios puso a Adán en su lugar. Escuche bien, usted está en el lugar correcto porque Dios lo puso allí. Lo voy a repetir. Usted está en el lugar correcto cuando Dios es el que te pone allí. Déjeme decir lo opuesto. Si no estás en el lugar que Dios te puso, estás en el lugar incorrecto. Por eso es que Dios te tiene que poner en tu lugar. Yo no me puedo ir a Alemania a pastorear y pensar que yo voy a lograr en Alemania lo que Dios nos ha permitido aquí. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar que Dios me puso. Por eso es que usted no puede estarse moviendo de lugar en lugar si Dios no es el que te está moviendo. Porque cuando usted está en el lugar que Dios lo puso, oiga bien, todo en ese lugar tiene que proveer lo que tú necesitas para cumplir la voluntad de Dios en ese lugar.
No, usted no me entendió. Si usted me hubiera entendido, hubiera sacado un gloria a Dios un poquito más fuerte. Yo te acabo de decir que si Dios te trajo a Orlando, Orlando te tiene que proveer todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios en este lugar. Por eso Génesis 2:7 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero yo empecé leyendo Génesis 1:7, donde Dios primero le habló al árbol, no le habló a Adán. Primero le habló a la semilla, no le habló a Adán, porque Dios sabía que iba a crear un huerto dentro del jardín, y allí iba a poner al hombre que él había creado a su imagen y semejanza. Y cuando Adán llegó, los árboles sabían que Adán había llegado. Los árboles sabían que allí había alguien que Dios había puesto. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos si Dios nos puso o no nos puso, porque todavía estamos en el jardín de Venezuela, en el jardín de Colombia, en el jardín de República Dominicana, y es hora de que tú hagas la transferencia al lugar donde Dios te ha plantado, porque si llegas al lugar donde Dios te plantó, todo tiene que responder a lo que Dios tiene ordenado para ti. Help me, Lord. Oh, Lord, help me. Miren, en el jardín, usted fue creado para su jardín. En el jardín, todo tiene que obedecer a tu voz. Lord help me. Cuando Cristo llegó a su jardín y vio que la higuera no había dado el fruto que debió haber dado, cuando Cristo visitó el jardín, Cristo maldijo aquella higuera. Porque otra cosa es igualmente cierta, que cuando yo me acerco, el árbol debe de producir, pero si no produce hay que cortarlo, porque lo que quiere decir es que ese árbol mi padre no lo plantó, y mi padre arrancará toda semilla y toda planta que él no ha sembrado en mi propio jardín. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día, pero todo en tu jardín tiene que bendecirte, todo en tu jardín trabaja a tu favor, todo en tu jardín tiene que producir el fruto que Dios ha ordenado que tiene que producir. Note bien. El jardín sabía que Adán estaba allí, porque no es suficiente con que tú sepas dónde está, sino que donde tú estás sepa que tú llegaste. Y muchos de ustedes tomaron un avión y llegaron a Orlando, pero se quedaron en su país. Todavía estás añorando aquellos días. ¿Por qué no te vas para atrás entonces? Estás sufriendo el jardín, baby. Estás sufriendo el jardín. Vete para atrás, eres más feliz, porque allá por lo menos te quejas con lo que se están quejando. Aquí hay gente que sabe que llegó al jardín. Aquí hay gente que sabe que Dios lo trajo hasta aquí. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día, pero si usted llega al jardín que Dios te ha dado como herencia, en ese jardín todo tiene que trabajar a tu favor. El jardín tiene que saber que tú llegaste. El jardín, cuando Adán llegó al lugar que Dios había separado, yo le aseguro que el jardín sabía que Adán llegó, porque él anunció que Dios lo puso allí. ¿Cómo yo lo sé? Porque él le puso nombre a todos los animales. Él empezó a labrar lo que Dios le había dado. Allí se sabía que había llegado alguien que Dios había sembrado allí. Ay, mi Lord, escuche, nos tenemos que ir casi. Estoy en la introducción. Si usted está en el jardín correcto, los árboles le tienen que obedecer. Por favor, entienda esto simbólicamente. Si usted no está en el jardín correcto, nada te tiene que obedecer. Oiga bien, y si usted no está seguro si está en el jardín correcto o no, métase una campañita de ayuno y oración hasta que usted se asegure de que usted no se movió por emoción, de que usted no llegó aquí. Es más, Dios puede haber usado una emoción y confirmarte: aquí fue que yo te traje. Y por eso desde hoy en adelante muchos de ustedes van a poder lograr en menos tiempo lo que a otros le está tomando 4 y 5 años. Óyeme bien, cuando tú llegas a tu jardín, yo rehúso aceptar que van a pasar 10 años más y tú no vas a tener tu propia casa. Yo rehúso a creer que tú tienes que seguir viviendo en ese apartamento, aleluya, que tiene 50 años de construido, cuando tú estás metido en el jardín
jardín que Dios te ha dado. Yo rehúso que vas a seguir limpiando cuartos los próximos 20 años de tu vida cuando tienes una maestría y tienes un bachillerato. Es que llegaste a tu jardín. Dios va a ordenar todos los árboles en Orlando que empiecen a producir el fruto que tú necesitas para ver la mano de Dios en tu vida. Dios le dijo al jardín: Adán está aquí y le vas a tener que proveer lo que él necesita. Dígalo conmigo: mi jardín tiene que bendecirme. Yo estoy donde Dios me puso. Diga conmigo: lo mío viene. Mi jardín producirá fruto. Dile a tu jardín: tú vas a producir. Díselo: tú vas a producir. Díselo: tú vas a producir. Tú vas a producir. El jardín mío va a producir. En Orlando hay una bendición para mí porque Dios me trajo aquí. En Orlando Dios me va a orquestar, me va a mover, me va. Miren, note bien que dice que Dios lo puso allí. Dios creó de toda la tierra, de todo el huerto. Dios creó un pedacito que lo llamó el Edén. Y Edén significa delicias. En otras palabras, cuando Dios te lleva a tu jardín, a ti te gusta lo que Dios te dio. Hay gente que lleva 15 años en Orlando: a mí no me gusta esto, vete para atrás, vete para atrás. Nunca vas a poder disfrutar lo que Dios te ha dado en tu Edén si esto eventualmente no te llega a gustar. Si no te gusta, dile: Dios, dame amor, dame pasión, dame algo que me identifique con mi jardín, porque si yo no amo mi jardín, no lo voy a cuidar. Vete. Tiene a la esposa loco, tiene al esposo loco, que esté Orlando, que esto lo otro, que los seguros son caros, que las casas están caras. Baby, si Dios te trajo aquí, prepárate. Dios te va a prosperar en este lugar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer en este lugar. Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar. Dios mío. Algunos dicen: pastor, yo llevo aquí en Orlando 10 años y no he visto nada. I know that too. Escuche bien. Entienda esto. Dios lo que planta son semillas. Y a cada semilla le dice: produzcan un árbol. Y a cada árbol le dice: produce fruto que tenga semilla. Para que haya una reproducción continua. Y muchos de ustedes no han visto nada, porque todavía tu cosecha está en forma de semilla. Pero el hecho de que esté en forma de semilla no quiere decir que no está. Porque lo que está pasando es que tu semilla está echando raíces para abajo primero. No, usted no me está entendiendo bien. Usted no me está entendiendo bien. Lo que pasa con muchos de ustedes que llegaron aquí, empezaron a tener problemas y dificultades, y cada vez que empezaba a suceder algo bueno, iban y sacaban la semilla para ver si estaba creciendo. ¿Ves? Se desesperan, la ansiedad, las decisiones. Muchos de ustedes, en vez de estar quietos y esperar la salvación del Señor, se fueron a hablar con Juana, con Petra, con Malanga, con Ayautía, y empezaron a buscar allá a ver quién me puede aconsejar, y empezaron a tomar decisiones locas. Y lo que hiciste fue que retrasaste el proceso de la semilla. Si hubieras estado un ratito quietecita y hubieras esperado lo que Dios, yo te aseguro que tú hubieras visto que aquella semilla que tú veías, que ni veías en un momento, empezó a brotar algo. Aunque sea una espiguita, aunque sea un chispito, aunque si una hojita empezaba a salir. Y lo que eso te estaba indicando es que Dios empezó a hacer algo. Dios empezó a moverse a tu favor. Dios empezó a darle crecimiento a algo. Muchos de ustedes tenían la semilla, pero no afirmaron base, y empezaron a correr por iglesias en Orlando, y no había un lugar donde hubiera algo que estuviera regando tu semilla. Por eso es que 10 años después Dios te trajo aquí, y has visto que en un año has logrado más que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque tu semilla profética está siendo regada. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando aquí. Dios lo que he venido a anunciarte hoy, que si no estás viendo nada, no te desesperes. Está en forma de semilla, y si está en forma de semilla va a crecer, y si va a crecer es porque tiene un fruto que tú necesitas para el cumplimiento de tu destino profético. Dile al que está a tu lado: mi semilla no se ha muerto. Díselo: no se ha muerto. Mi semilla no se ha muerto. Dile: no te desesperes, yo no te desesperes.
No te desesperes, no te desesperes. Por eso usted no puede estar mirando mi jardín, porque hoy yo estoy comiendo de un fruto de llevo 21 años regando mi propia semilla. Mientras algunos se están quejando, yo estoy estudiando. Mientras algunos están para arriba y para abajo, yo estoy a las 5 de la mañana hablando con Dios y estoy buscando la mente de Dios. Yo sé lo que yo tengo que hacer por mi semilla. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Por eso no te quejes. Aleluya. No busques la semilla de otro. Busca la semilla que está en tu jardín. Porque tú fuiste creado para tu jardín. Es para tu jardín. Si el otro tiene un buen fruto, es porque lleva años regando la semilla. Acuérdate que Dios te dio tu propia semilla para crecerla. Help me, Lord. Escuche bien. Esto te va a libertar. Yo compré un carro hace un año y ese carro viene con un GPS. Ahora todos los carros vienen con GPS. Hasta las bicicletas tienen GPS. ¿Es verdad o no es verdad? Mira, esto es un engaño, men. Yo compré, me cobraron un montón de GPS. Janet fue y compró un GPS para el Toyota de ella. Y hace lo mismo. Pero yo compré. Entonces a esas cosas usted le pone la dirección para donde usted va. ¿Verdad? Usted la pone. Entonces yo iba para un sitio y le puse la dirección. Tum. Y yo en el camino dudé que el carro me podía llevar. Mira qué cosa. Compro un carro para que me lleve y yo dudo si el carro me va a llevar. Entonces así me dio un arrebato de eso, de molla, y me salí en la salida. Que no era, yo dije entre mí, el carro está equivocado. Oiga, y el carro me va diciendo exactamente. Me salí en la salida equivocada. Y cuando me salgo en la salida equivocada, él empieza tin. You got the wrong exit. You got the wrong exit. You got the wrong exit. You have to make a U-turn. You have to go back. Entonces yo me di cuenta que hay muchos creyentes que en su desespero tomaron la salida equivocada. Tomaron la salida incorrecta y por muchos años ellos han creído que están perdidos, pero no están perdidos. Lo que están es desviados, porque hay algo dentro de ti que se llama el Espíritu de Dios, que continuamente te va a prender la alarma y te va a decir tum. Cambia esa forma de pensar, cambia esa forma de hablar, cambia esa forma de proceder, cambia esa forma de hablar, cambia ese comportamiento. Dios me ha enviado a decirte hoy que vas a tener que hacer un U-turn y vas a seguir caminando al lugar que Dios había preparado para ti de antemano. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí, pero el mundo te acusó, el diablo te acusó, estás perdido, ya no vas a poder llegar, te equivocaste. Dios me ha enviado a decirte, estás desviado. ¿Sabes qué? Yo creía que estaba perdido, pero mi carro sabía en todo momento dónde yo estaba ubicado, y el satélite me iba a decir cómo yo iba a encontrar la ruta correcta otra vez. Créeme bien, muchos son los pensamientos del hombre, pero Jehová es el que ordena los pasos de ellos. Dios me ha enviado a decirte que Él te ha creado para tu jardín, y tu jardín te tiene. Dilo conmigo, me tiene que bendecir. Me tiene que bendecir. Me tiene que bendecir. Me tiene que bendecir. Oiga bien. Usted tiene que saber, yo siento a Dios. Listen. Dice la Biblia que Dios puso el jardín hacia el oriente. Del oriente es que sale el sol. Del oriente es que comienza la luz del día. En la Escritura la luz es tipo de revelación. Y muchos de ustedes sabían que estaban en su jardín, pero no habían mirado hacia el oriente. Y estabas en el lugar correcto, pero no había revelación. Estabas en el jardín y tú decías, pero es que si Dios me puso aquí, a mí no me cabe duda que Dios me habló en mi país y me trajo hasta aquí, me sacó de allá para traerme hasta aquí. ¿Y por qué aquí todo es problema y todo es dificultad? ¿Sabes por qué? Porque todavía no habías mirado hacia el oriente. Porque cuando empieza a salir el sol de justicia y rayos de revelación empiezan a dar a tu espíritu, tú empiezas a ver las cosas de una manera distinta.
Y tú empiezas a decir, es que yo llegué a mi jardín, este árbol tendrá que producir, este trabajo tendrá que ser mejor, esta casa yo la voy a cambiar, este apartamento yo voy a salir de aquí, este carrito ha sido bueno hasta ahora, pero yo creo que puedo hacer un poquito mejor. Yo no tengo que mantenerme en esta relación abusiva con este que no me ama, con aquella que no me aprecia. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día. Cuando tú sabes que llegaste a tu jardín y la revelación empieza a darte, óyeme bien, vas a ver el fruto de lo que Dios ha prometido para tu vida. Tu jardín te tiene que bendecir, te tiene que bendecir, te tiene que bendecir. Tu jardín va a recibir luz. Diga conmigo, mi día llegó, mi día llegó. Dilo, hoy es mi día, hoy es mi día. Dilo, hoy es mi tiempo, hoy es mi tiempo. Mi jardín va a producir, va a producir, va a producir. Nota bien lo que dice. Dice que todo lo que había en el jardín era agradable a la vista. ¿Sabe lo que yo entiendo de esto? Que todo lo que Dios va a hacer contigo se ve bien en ti. Se ve bien en ti, se ve bien en ti, se ve bien en ti. Te ves bien, te ves bien, te ves bien. Dile a 3 personas, te ves bien. La bendición de Dios se te ve bien. El gozo de Dios se te ve bien. La casita nueva que Dios te dio, la familia dice es que nunca lo iba a lograr, es que se te ve bien, se te ve bien. Escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien, escuchen bien. Dios te diseñó para tu jardín y tu jardín para ti. ¿Usted entendió esto? Dios te diseñó para tu jardín y tu jardín lo diseñó para ti. Por eso muchos de ustedes jamás podrán ser pobres. ¿Usted me entendió? ¿Usted me entendió ahora? Jamás, jamás. Yo no dije que no puedan tener necesidad y que no haya temporadas de escasez y que aún se vayan hasta la bancarrota. Pero cuando usted está cortado para su jardín y su jardín está cortado para usted, jamás te podrás quedar ahí. Rebotas en el nombre del Lord. Rebotas en el nombre del Señor y empiezas a ver. Mira, muchos de ustedes. Listen, muchos de ustedes, jamás. Esto no es orgullo, yo estoy hablando en otra dimensión. Yo puedo identificar cuando alguien está hablando por orgullo humano, racional de la mente y del intelecto, y cuando alguien se ha apropiado de un detalle de revelación de Dios y está hablando y pensando en otro nivel. Óigame bien. Muchos de ustedes jamás. Pueden que hayan llenado bancarrota, pueden que hayan dado contra el piso, pueden que hayan perdido todo. Pero cuando Dios te ha escogido para un jardín específico, el jardín tiene que producir. Él le dijo a Adán, come del fruto. Porque ya yo le hablé a los árboles que te tienen que bendecir. Muchos de ustedes, un detalle de revelación hoy va a dejarte saber que tú no tienes que seguir viviendo en esa queja y en esa mente victimaria y en esa situación. Pastores, que usted no sabe, me han dado con todo lo que tiene. Es verdad, pero tú sabes que no cabes en esa queja. Tú misma sabes que tú te sientes incómodo en un lugar que no ha sido diseñado para ti. Por eso es que yo no me puedo poner la ropa de otro. Eso fue lo que sabía David. David decía, no me ponga la ropa de Saúl, si eso es cortado para eso, ese es su jardín. Así es que él pelea, así es que él habla, así es que él procede. Pero a mí me entrenaron de otra manera. A mí me entrenaron de una manera distinta. Yo he sido formado para esta onda y esta onda fue formada para mí. Es más, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que yo haga con las herramientas que Dios a mí me ha dado. Tu jardín te tiene que bendecir. Dilo conmigo, mi jardín. Mi jardín me tiene que bendecir. Es que me tiene que bendecir. Me tiene que bendecir. Yo te bendigo hoy en este día, Saida. Yo te bendigo en este día. Hay tierras en Orlando que están diseñadas para bendecirte. Cada real estate agent que está aquí, levante su mano. Levántela. Yo bendigo a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes yo lo bendigo. Yo declaro que Orlando tiene que dar el fruto. Ustedes están administrando la tierra de Dios y le están dando porciones de esa tierra a gente. Escuchen bien.
Ustedes siembren semilla en otro y Dios te va a dar la semilla que tu árbol tiene que producir en tu tierra. Créalo de Dios, créalo de Dios, créalo de Dios. Yo declaro que los empresarios en esta iglesia van a prosperar más allá de lo que ellos son capaces de entender. Si Dios te trajo Orlando, pastor, tuve que cerrar el negocio. Prepárate, Dios te va a posicionar para otra empresa, para otro momento, para otra cosa. Prepara. Es que en el jardín, cuando tú llegas al jardín, mira, cuando tú llegas al jardín, tú sabes lo que pasa en el jardín. Que si Adán se hubiera quedado callado, los árboles comienzan a dar fruto. Y Adán se hubiera dado cuenta que Dios lo puso dentro de aquel jardín. Muchas veces nos pasa como Jonás. Nos vamos en una embarcación para otro lado, pero la gente que no se supone que nos identificara, nos empieza a identificar. ¿Por qué? Porque el jardín de Jonás era donde era en Nínive. Era en Nínive, pero él se fue para otro lado. Hay veces que tú te quedas calladito, cansado, ya Dios no va a hacer nada. Y empieza gente a decirte, tú eres de Dios, ¿verdad? Tú le sirves al Señor. Yo como que noto algo diferente en ti. Hay algo distinto acerca de ti. ¿Sabe lo que Dios empieza a hacer? Empieza a enviar gente para dejarte saber y acordarte quién tú eres, quién tú eres, quién tú eres. Yo no cargo la marca de Caín, que donde quiera que voy tengo una maldición encima. Yo cargo la marca del Espíritu Santo, que donde quiera que voy, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, algo Dios va a ordenar que me tiene que bendecir. Alex, al punto de la bancarrota, coqueteaste con el fracaso. 1000 decisiones erróneas por poco llevan a ese jardín a abortar el fruto. Pero un poquito de paciencia, regarlo con la fe. Hace 3 meses atrás viene en un avión, se conecta con un individuo y hoy está distribuyendo gomas a otras partes del mundo. Es que usted, cuando es cortado para su jardín, mira, la pobreza te toca, la miseria te coquetea y usted sabe que usted no fue diseñado para esa miseria. Por eso es que yo he venido a hablarle a gente aquí que saben que están en su jardín, que saben que están en el lugar donde Dios los puso. Y si tú lo sabes, dale un momento de gloria, de honra, de alabanza. Dale un momento de adoración. Adora a Dios en tu jardín. Dile a tu jardín, tienes que bendecirme. Orlando, me tienes que bendecir. Esta tierra es la tierra que fluye leche y miel. Aquí está mi bendición. Aquí está. Si estás pensando irte de Orlando, porque Dios te transportó de jardín, porque Dios puede transportarte de un lugar a otro, Él es Dios al fin y al cabo. Asegúrate que no te mantienes conectado al jardín anterior. Cuando yo compré mi casa tuve que hacer un jardín para la casa. No podía llevarme el jardín de la casa anterior. Porque cada nueva asignación con Dios se constituye un nuevo jardín para mi vida. Sí, para Adán era gobernar toda la tierra, pero tenía que empezar por un Edén. Tenía que empezar por un lugar pequeño, tenía que empezar por una localización específica. Y Dios está bien interesado en tu localización y tu geografía en un momento determinado. Por eso Cristo decía, tengo que ir a Gadara, porque allí había algo dentro de su jardín que Él tenía que liberar. Tengo que ir a Genezaret, tengo que ir a Nazaret, tengo que subir a Jerusalén porque es hora de que a mí me crucifiquen. Cristo sabía específicamente lo que iba a suceder en cada punto geográfico que Dios y el Espíritu Santo lo dirigía. Por eso cuando usted está en el punto geográfico donde Dios, tú sabes que te puso, usted puede tener la plena certeza y confianza de que ese lugar tiene que producir lo que usted necesita para cumplir la voluntad de Dios. Rehúse aceptar algo que no sea lo de Dios. Rehúselo. Rehúse creer que si no es lo que Dios ha ordenado, esto es temporero. It's in the mind. Tú fuiste creado para tu jardín. Fuiste creado para tu jardín. Haga como Jabes. Cuando usted se dé cuenta el pedigrí de viene natural, dígale a Dios, ensancha mi territorio. Dame nueva bendición. Expándeme. Expándeme. Yo quiero ver cosas que no había visto. Yo quiero sentir y entender que yo estoy en el lugar específico, en el momento específico, a la hora correcta, y que ahí va a suceder todo lo que tú has ordenado para mi vida. Gracias, Señor, porque hiciste un jardín para mí y me hiciste a mí para mi jardín. Usted está perfectamente diseñado
para su jardín. Padre, gracias. Padre, gracias. Aleluya. Aleluya. Levanta tu manita al cielo un momento. Muchos de ustedes tienen en su jardín un semillero. No han visto nada. Otros ya están comiendo el fruto de su jardín. A otros se metió el malo y le sembró cizaña y le está contaminando el jardín. A otros están en el proceso de la espiga, pero ya esa espiga está por dar fruto. No te desesperes. Pablo decía: mantente haciendo el bien y no desmayes, porque a tu tiempo cosecharás de tu semilla. Todo lo que Dios te ha puesto, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha profetizado sobre tu vida es parte de tu jardín. Y si tú estás en el jardín donde Dios te puso, verás lo que ese jardín va a producir para ti. Si todavía estás atado a los jardines anteriores del país de donde venga, órale a Dios y dile: Señor, necesito que tú me des pasión y amor por esta tierra. Dame pasión por esta tierra. Jeremías 29 dice que Dios los transportó a Babilonia y allí le dijo: allí comprad casas, haced viñas, reproducirse, llenar aquel lugar. Dice: porque en la paz de ustedes está la paz de la ciudad. Con razón Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias, Padre, por honrarte en darnos jardines en Orlando. Aquí hay gente que está trabajando esforzosamente y no está viendo el fruto. Están como en el tiempo de Ageo: recogen semilla y la echan en saco roto. Señor, muchos de ellos están trabajando tanto y disfrutando poco. Hoy yo te pido que tú cambies su mentalidad, que puedan ordenar sus pensamientos, armonizar sus pensamientos, que puedan comprender que tú tienes planes de economía, planes estratégicos para llevarlos a otro nivel. Ayúdanos a pensar, que no seamos gente impulsiva que toma decisiones por emoción nada más. Danos mentalidad de reino. Aquellos que se sentían perdidos, que hoy descubran que lo que fue es que se desviaron, pero el Espíritu Santo en ellos siempre ha sabido dónde ellos están en el momento que ellos se encuentran. Y hoy tú los has empezado a inquietar y le has dicho: tienen que hacer un U-turn, tienen que hacer cambios en su vida para ver cosas extraordinarias. Yo te bendigo, iglesia. Te bendigo con lo mejor de los jardines de Dios. Tú eres plantío de Jehová, y donde Dios te ha puesto, ahí vas a reverdecer y vas a echar raíces y vas a ver todo lo que Dios te ha prometido en tu vida. Dios es bueno. Se pueden sentar un momento.